Buenas muchachos, esta es la unidad que nos faltaba. Volví a grabar este video haciendo un poco más corto la materia, ¿no? Resumiéndolo a lo más importante que ocupamos, dadas las situaciones que tuvimos con el entorno y demás. Esta es la tercera unidad, respuesta en estado senoidal. Aquí básicamente ya conocemos lo que es la corriente alterna, vamos a conocer qué es y de qué se trata. Lo que vamos a hablar básicamente es, justamente qué es corriente alterna, qué parámetros tiene, dos diferencias que son valor medio y valor eficaz, que básicamente es cuando tenemos las ondas de alterna y queremos entender su comportamiento. Vamos a hablar de la onda senoidal, que es la que más se utiliza, impedancia y reactancia, que es básicamente cómo se perciben los componentes que ya hemos visto, resistencias o los capacitores, inductores que ustedes ya conocen, pero cómo se perciben a nivel alterno. Luego una notación que se llama fasorial, que es básicamente en vectores. Vamos a hablar un poco de esto y en general se utiliza más. Hablamos de potencia en corriente alterna, que hay tres diferentes tipos de potencia. Luego vamos a hablar rápidamente de sistemas trifásicos, que son los que permiten llevar la energía hasta nuestros hogares. Y dos versiones de esto, dos configuraciones, que son la conexión en delta y conexión en estrella. Ok. Primero, la corriente alterna básicamente es cualquier onda de voltaje y corriente. Justamente se le llama corriente porque ocupamos un flujo de energía, ¿no? Y si no hay flujo de corriente, pues no hay flujo de energía. Recuerden que el voltaje al final es un diferencial de potencial y es como decir una energía latente ahí. Ahora bien, igual existe pues voltaje alterno y corriente alterna, potencia alterna igualmente. Entonces lo que hacemos es que tenemos varias ondas, siempre tenemos un pulso cambiante y un pulso en positivo y un pulso en negativo. Es lo que se llama semiciclos. Por ejemplo, acá voy a hacer un poco de zoom. Acá yo tengo cuatro ondas diferentes: la onda cuadrada, la onda senoidal, que puede ser también cosenoidal. Lo único que cambia es si está desfasada de forma que esté más hacia adelante o más hacia atrás. Esa es la única diferencia. Ustedes recuerdan la forma gráfica del coseno y el seno, básicamente es la misma, solo que corrida unos cuantos grados. Luego tenemos la onda triangular. Este caso es la onda de diente de sierra, que es básicamente como decir justamente como una sierra de corte. Ahora bien, esto acá se le llama el semiciclo positivo. Cualquier valor que esté por encima del cero, y lo demás se conoce como el semiciclo negativo. Entonces, por ejemplo, hay componentes que solo funcionan en el semiciclo positivo porque solo toman y aceptan valores positivos de energía. Hay componentes que sí aceptan valores positivos o negativos de energía. Entonces eso los diferencia de si pueden trabajar en corriente alterna o no. Hay cosas que solo pueden trabajar en corriente directa, por ejemplo ciertos capacitores que solo pueden trabajar en corriente directa. Luego, básicamente es cuando tenemos una señal que alterna en el tiempo, y típicamente se habla de la onda senoidal, es la más utilizada. Eso es lo más común de utilizar la señal alterna. Una señal alterna entre sus parámetros tiene, primero un valor instantáneo, que es cualquier punto que yo tenga. Esto sería un valor instantáneo, esto sería otro. Luego tenemos el periodo, que es exactamente igual a como ustedes ya lo conocen de física. Entonces es cada vez que se repite la señal. Podríamos decir igual, alguna gente lo conoce como la separación entre crestas, por ejemplo. Entonces esto sería el periodo. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo, y la frecuencia quiere decir la cantidad de veces que se repite una onda y se mide en hertz. Luego tenemos el valor pico, que es el valor máximo que puede tener una onda. Ahora bien, este valor pico está medido desde el cero, siempre. Esta señal está centrada en cero. Eso es importante también. Acá la que vemos en el dibujo está centrada en cero. También tenemos el valor pico pico, que es este de acá, que pues el nombre lo indica, es la distancia o el valor vertical entre picos. Esto equivale igual, vean que la U es de valor, no de voltaje. Entonces no importa si es una onda de corriente, que en el eje vertical, en el eje Y tenga la corriente, y en el eje X por supuesto siempre va a estar el tiempo. O si aquí tuviéramos voltaje, no importaría, igual siempre son los mismos parámetros. Bueno, el valor pico pico ya se los expliqué. Luego tenemos el desplazamiento,
que es el ángulo que se desplaza la onda respecto al origen o respecto a otra onda. Típicamente se llama el ángulo de desfase. Por ejemplo, si yo tuviera otra onda por acá, algo así, entonces esta separación sería el ángulo de desfase, que se le llama θ. Si el ángulo es 0, las dos ondas están en fase, es decir, una está sobre la otra. Eso se usa mucho para telecomunicaciones, por ejemplo. Cuando ustedes mandan una señal de radio, tienen una señal, cuando tienen una señal de radio, tienen una señal que es la que están seguros que puede llegar desde la antena hasta, digamos, hasta sus casas donde están escuchando radio, a través de pocas antenas, que sería por ejemplo la amplitud modulada, y montan la señal de la voz de alguien. Entonces hay una señal que envía y otra que es el mensaje como tal, típicamente. Entonces esas están en fase normalmente. Algo que también es importante y no está mencionado por acá es lo que se llama el offset. Básicamente el offset es cuando yo tengo una señal. Permítanme dibujar por acá. Cambiemos el estilo. Ok, entonces yo tengo una señal, bueno, un gráfico, y tengo una señal que está desfasada. O con offset, offset quiere decir la distancia que tenemos. Vamos a ver, la distancia que tenemos de acá a acá. Esto es el offset. Entonces, si en algún momento han usado un osciloscopio, recordarán que había una perilla para subir o bajar la onda. Eso es para centrarla, y la gente decía, bueno, es para centrarla. En realidad es por si la señal tiene offset. Hay veces en que hay componentes o circuitos que ocupan tener un offset, porque queremos la señal pues corrida verticalmente, o más bien que generan. Hay veces que tengo que hacer un offset más bien para centrar la señal, porque por sí sola el circuito o el componente la genera, pues digamos que con un offset, y yo quiero quitárselo, entonces le aplico otro componente que se coma parte de la señal para poder centrarla. Acá es importante, seguiría siendo el voltaje pico. Por eso les decía que se mide respecto al cero, no se mide respecto a este punto, no se mide respecto al centro. Ahora bien, esto es lo que se llama la amplitud de la onda, y este es el voltaje pico. Son valores diferentes, pero típicamente si la onda está centrada en cero, pues la amplitud y el voltaje pico suelen ser iguales. Pero si la onda tiene un offset, si la onda tiene un offset, entonces tenemos por ahí un corrimiento. Ok. Luego tenemos otros valores que les mencioné ahora. Tenemos lo que es el valor medio, que es también llamado el offset o el valor en corriente directa, que básicamente es el promedio del valor de la onda en un periodo. Entonces, yo tomo este periodo, y calculo el promedio de esto, y me va a dar una línea recta, típicamente, que eso es el offset. Y de forma matemática, pues podemos calcularlo de esta manera: 1 sobre el periodo, donde el periodo vendría a ser esto, el T2 menos el T1, claro, la integral de la onda en ese tiempo. Esto nos va a decir si se desplaza positiva o negativamente en la amplitud. Es básicamente lo que les estaba explicando. Puede estar hacia arriba o hacia abajo. En los osciloscopios lo movemos con una perilla y le estamos aplicando un offset. Para aplicarle un offset, lo que hacemos es, con un potenciómetro, hacer que el circuito que nos muestra el gráfico mida más o consuma más o menos energía. Entonces, al final, estamos corriendo la onda con un potenciómetro. Ese es el valor medio. Es básicamente lo que tenemos como valor CD. Es el offset. Y luego tenemos el valor eficaz, que es el valor en magnitud de una fuente de corriente directa que entregaría la misma potencia de una fuente en CA con una carga resistiva. Es decir, es como que yo tomara la señal alterna que tengo y la convirtiera en una fuente de corriente directa. Entonces, es como que yo tengo una fuente alterna que está entregándome cierta potencia, y yo digo, bueno, pero si este circuito yo lo quisiera hacer en corriente directa, ¿qué fuente tendría que poner?
Para calcular eso usamos el valor RMS, o es lo que llamamos el valor eficaz, que se ve de esta forma, y al final es esto. Vean que es la misma fórmula del offset, solo que aplicándole una raíz cuadrada, y el voltaje se está elevando a la 2. Eso es importante, eso sí cambia. Entonces, por ejemplo, para la onda senoidal, que es la que más utilizamos, el valor eficaz o el valor RMS es el voltaje pico sobre raíz de 2. Para una triangular es el voltaje pico entre la raíz cuadrada de 3, y para una onda cuadrada es el voltaje pico sin nada más, o es el valor pico sin nada más. Este RMS es lo que se mide en los multímetros. Cuando ustedes miden una onda alterna con un multímetro, lo que están midiendo realmente es el valor RMS. No están midiendo el cambio, el valor instantáneo. Eso es importante. Si ustedes agarran un multímetro y miden una onda alterna, por ejemplo el tomacorriente, lo que van a ver es el valor RMS. Ok, luego tenemos lo que es la onda alterna senoidal. Esta onda es la que más se utiliza a nivel comercial, y por eso cuando se envía energía alterna se envía por ondas senoidales, utilizando ondas senoidales. Básicamente eso ocurre porque es la más fácil de generar, de las que les expliqué anteriormente. Puede haber otras, es decir, yo podría hacer una onda alterna que sean, no sé, por ejemplo, semiestrellas. Yo podría hacer una onda que sea así, ¿okay? Y lograr hacer eso, sí, sería un circuito interesante, pero no tendría mucha aplicación, claro. Pero yo podría hacer una onda alterna que se vea de esa manera, y bueno, también tendría que tener algo por debajo, claro. Pero yo podría hacer eso. Ahora bien, esta sería muy complicada de generar. La más fácil de generar es la onda senoidal. Es muy fácil de transportar. La corriente directa, por ejemplo, se atenúa mucho en solo 100 metros. Por eso uno no ve conexiones que me envíen corriente de un punto a otro muy lejanas que sean de corriente directa. Por eso la corriente directa solo se utiliza para aparatos o cosas cercanas, o por ejemplo cosas pequeñas en sí mismas, como un teléfono, un aparato electrónico, la batería del automóvil, ese tipo de cosas. Pero la corriente alterna se puede distribuir en cientos y cientos de kilómetros sin tener demasiadas pérdidas. Es decir, es muy poca la pérdida. Claro que hay, pero es muy poca la pérdida. Luego, al ser una onda y una función mucho más conocida, como es la función senoidal, pues es más fácil ejecutar la variedad de los cálculos. Por ejemplo, si estamos hablando de voltaje, voy a tener el voltaje pico, lo que sería la frecuencia y lo que sería el desfase de la señal. Luego, si estamos hablando de corriente, pues vean que la corriente en el tiempo, por eso está en minúscula, porque es una variable que cambia con el tiempo, va a depender de la corriente pico, la frecuencia y el desfase de esa señal. Desfase o desplazamiento, como queramos llamarle. Ese desplazamiento es lo que hablábamos antes. ¿Qué tanto está corrida del cero? Entonces, este sería el desplazamiento. Ahora bien, la frecuencia la medimos en radianes por segundo. Eso es importante. Aquí no la hablamos en hertz, la medimos en radianes por segundo. Y básicamente quiere decir que es 2πf. ¿Okay? Eso es para convertirla, donde esta f sí está dada en hertz. Luego, acá me gustaría acotar, hay una peli bastante buena que se llama La Guerra de las Corrientes. Es más o menos nueva, es como de los últimos 5 años, me parece, no es más vieja que eso, y habla de justamente de toda la historia que ocurrió entre Edison y Tesla, e incluso incluye a otros inventores relacionados con la electricidad. Básicamente, para ponerlo simple, Edison estaba del lado de la corriente directa y Tesla pues fue el que más
inventó cosas como la corriente alterna. Y bueno, por eso el tema de la guerra de las corrientes. Es una peli bastante buena, se las recomiendo si de repente tienen algún chance para verla, porque explica muy bien la historia, la verdad. Y bueno, ahí después se generarán sus opiniones de quién hizo trampa y quién no. Saliéndonos del break, tenemos entonces otro concepto que va relacionado a esto de la corriente alterna, que es la impedancia y la reactancia. Básicamente la impedancia es la oposición de un elemento al paso de la corriente y se mide en ohmios. Pero ustedes dirán, bueno, eso es una resistencia. Sí, de hecho es lo mismo. La resistencia en corriente directa se ve como esto, y en alterna se ve como esto, y a esto le llamamos una impedancia. Ahora bien, es básicamente lo mismo, solo que la impedancia es como se percibe en corriente alterna. Es un valor complejo, eso es importante, es un número complejo lo que nos da. Su parte real es la resistencia eléctrica, es decir, se vería de esta forma, y su parte compleja es la reactancia, que se ve como esto. Por eso la impedancia se representa con una Z y viene dada de esta manera, donde aquí entonces yo tengo que una Z va a ser un número, digamos, no sé, 10, más, qué sé yo, 10J. ¿Por qué J? En electricidad, como ya tenemos la I para corriente, no podemos usar la I para el valor complejo, entonces usamos la J para la variable compleja. Ok, ahora bien, voy a borrar esto por acá para que no nos estorbe. Luego, entonces tenemos la reactancia, que es la X, que siempre va a ser la parte compleja. Esa parte compleja es la que permite que el componente varíe con el tiempo, porque la corriente alterna varía con el tiempo. Entonces no siempre, formalmente la impedancia no siempre va a tener exactamente el mismo valor. Por eso la parte compleja es la que nos permite hacer esto. Esta parte de la reactancia se le llama así porque es la posición de los elementos reactivos. Esos elementos reactivos son los que varían su valor con el tiempo. Típicamente, y podemos hablar de que los elementos reactivos son la inductancia y la capacitancia. ¿Okay? Entonces vamos a tener una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. ¿Okay? Entonces, véanlo así: los capacitores van a tener una reactancia capacitiva, los inductores van a tener una reactancia inductiva. Por ejemplo, en un motor tenemos una bobina, esa bobina es como decir un inductor. Entonces en un motor vamos a tener reactancias inductivas, además de las reactancias normales del cable, que sería una resistencia. Entonces para hacer una bobina tenemos entonces una parte que es la resistencia eléctrica del cable, y tenemos una parte que es la reactancia inductiva, dado que está formado como una bobina. Ahora bien, para calcular la reactancia de un componente, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, cuánto es su reactancia inductiva, y le restamos su reactancia capacitiva. Hay máquinas que sí tienen de ambas. Lo típico es que solo vamos a tener una u otra, pero hay máquinas que sí tienen de ambas, entonces por eso la fórmula. Y siempre vamos a usar esta. Hay otros casos en los que se utilizan más variantes de esto, pero eso ya se sale de los límites del curso y vamos a mantenernos en solo esta fórmula. Luego, tenemos entonces la fórmula para la reactancia inductiva, que básicamente va a ser J, que es la variable compleja. Luego, la frecuencia, pero recuerden que esta frecuencia era 2πf. Y el valor del inductor, que esto es en henrios, que era H. Entonces yo podría tener, por ejemplo, una bobina en 2 milihenrios. Entonces la calculo ya con esta fórmula. Y lo mismo para la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva al final es 1 sobre J omega C, donde C es el valor en faradios. ¿Sí? Entonces tenía 10 nanofaradios, 75 microfaradios, etc. Ahora bien, quiero aclarar que esto siempre nos da negativo. Y ese negativo es diferente al menos que tengo aquí. ¿Okay? Es distinto.
Este menos es de la fórmula y el negativo que nos da acá es del valor de la x sub c. Entonces, vamos a ver. Antes de pasar por acá, vamos a aclararlo con un pequeño ejemplo. ¿Cómo se utiliza esto de las impedancias? Ok, tenemos este circuito donde básicamente lo que tenemos es una bobina de 0.4 henrios, una resistencia de 2 ohmios, un capacitor de 0.5 milifaradios, una resistencia de 2 ohmios, otra de 3 ohmios y una bobina o un inductor de 1 henry. Lo que se nos pide es reducir el circuito, pero a una sola impedancia. Entonces lo que nos piden realmente es ver cómo se percibe la impedancia de entrada aquí. Es decir, si yo pongo acá un multímetro para medir la impedancia, ¿qué valor mediría? Entonces eso es básicamente simplificando el circuito, como ya conocemos de series y paralelos. Solo que acá, como estamos en términos de impedancias, pues vamos a trabajarlo y lo convertimos todo a impedancias. Ese es el consejo primero, convertir todo a impedancias. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso, convertir todo a impedancias. Pero las fórmulas me dicen, vamos a anotarlas por acá. XL es, vamos a ver, J omega L. Y X sub C es 1 sobre J omega C. Ok, entonces acá lo que vamos a decir es, voy a convertir cada una de estas, pero vean que ocupamos un omega y omega es 2πf, es decir, ocupamos una frecuencia. Típicamente en los ejercicios se les da la frecuencia, si no, entonces ustedes suponen que estamos trabajando en el sistema de la red nacional. Para Costa Rica eso es 60 Hz, nosotros acá vamos a trabajar con 10. Entonces en el ejercicio me estarían diciendo que la frecuencia son 10 Hz. Ok, entonces aplicando la fórmula en cada uno de estos, bueno, yo tendría el circuito de esta manera. Aquí ya puedo, vamos a ver, ya puedo dibujarlo como impedancias, es decir, como pequeños rectángulos. Aquí yo tendría J 25.13, bueno, 133 para usar un poco más de términos. Luego tendría menos J 31.83. Los 2 ohmios los puedo convertir a esto igual. Acá de hecho me faltó esto, ya lo puedo expresar como un solo cuadro. Y aquí sería pues 2 ohmios, solo sería 2, es la parte real únicamente. Aquí también tendría solo 2, aquí tendría un 3, y aquí tendría J 62.83. y ahora pues yo aplico series y paralelos con esto. Entonces si yo continúo, vamos a decir que yo tendría entonces el de J 25.133, luego el de J menos J 31.83, luego el de 2, y aquí yo ya tendría una serie que es sumando todas, y esto me daría 5, que es la parte real, más J 62.83. Si ustedes quisieran ponerle unidades, le pondrían a todo esto ohmios, porque toda la impedancia como tal se mide en ohmios. Ahora bien, cuando vamos a hacer series, es más conveniente trabajarlo en coordenadas rectangulares, que es esto básicamente. Pero si vamos a hacer paralelos, como acá, ven que esto está en paralelo. Entonces cuando estamos haciendo paralelos, que al final son más multiplicaciones y divisiones, es mejor trabajarlo en coordenadas, bueno, lo que llamamos fasores, que ya casi vamos a hablarlo, pero es básicamente coordenadas polares.
Me corrijo, todavía no hablamos de fasores, es convertirlo a coordenadas polares. Ya les explico ahorita qué es fasores, ya casi llegamos a eso, pero entonces, para recapitular, cuando hacemos series es mejor con impedancias, ¿verdad? Estamos hablando con impedancias. Cuando hacemos series es mejor trabajarlo en coordenadas rectangulares. Si vamos a hacer paralelos, es mejor pasarlo a coordenadas polares. Entonces, esto en coordenadas polares, como en sus cursos de álgebra, esto se comporta como 63.03 con un ángulo de 85-45 grados. Me ocupo, vamos a ver, con un ángulo de 85-45 grados. ¿Ok? Eso serían coordenadas polares. Ahora bien, entonces yo podría perfectamente trabajar ya con eso. Y entonces hago este paralelo. Lo puedo hacer igual, en sus calculadoras igual, lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Pero cuando hago este paralelo, entonces me va a quedar lo siguiente. Es decir, pueden hacerlo con esta expresión en rectangulares junto con esta, o pasar esta a polares y pasar esta a otra y ya hacerlo así. En realidad la cálculo va a entender perfectamente. Entonces aquí vamos a tener J 25133 y luego algo por acá que ya vamos a poner el número, luego el 2, y aquí voy a tener entonces, esto me quedaría en polares, bueno, vamos a ponerlo así, de ambas formas, 1,259 menos J 15.6, que es igual a 15.65 con un ángulo de menos 85.38 grados. ¿Ok? Este sería en coordenadas polares y este en rectangulares de este paralelo. Y pues para ya calcular el total yo hago la suma. Que me quedaría z de entrada. Me quedaría igual a, vamos a ver, voy a ponerlo solo en polares, pero a menos que a ustedes se les diga den este resultado en polares o en tal, pueden ponerlo de cualquiera de las dos maneras. Al final es exactamente lo mismo, solo que en otra representación. Entonces me quedaría esto, perdón, aquí es un símbolo de grados, y esta sería la impedancia de entrada. Entonces así se calculan impedancias, básicamente. Lo primero que hago es pasar todo justamente a impedancias o a reactancias, que al final sería lo mismo, una impedancia. Ahora bien, vamos a hablar de fasores. Los fasores es una representación vectorial de una función senoidal, es decir, son vectores. Pero las impedancias no son vectores porque su valor no cambia en el tiempo. En cambio, el voltaje y la corriente y las potencias, que ahorita hablamos, sí son fasores. Eso es muy importante. Entonces acá quiero resaltar esto: la impedancia no es un fasor, ¿okay? Porque no varía con el tiempo. Ahora bien, al final pasar de una representación rectangular a fasorial es exactamente lo mismo, aplicar coordenadas polares. La amplitud del fasor es el valor eficaz, es decir, este valor es el valor eficaz, y permite aplicar todas las reglas de vectores al análisis de circuitos. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un vector sobre otro, quiere decir que son ondas en fase, pero la amplitud de una es mayor a otra. Por ejemplo, que yo tenga esto, vamos a ver, que yo tenga algo así y tenga algo así. Bueno, más o menos una sobre la otra, ¿verdad? Entonces yo tendría a nivel vectorial pues algo como esto, ¿sí? Donde este ángulo sería el ángulo de desfase de cada una respecto al cero. ¿Sí? Ahora bien, esto sirve bastante cuando yo quiero simplificar representaciones, y hay veces en que solo se trabaja a nivel fasorial. Típicamente la corriente alterna se habla ya en la calle mucho más en notaciones fasoriales. Uno dice 120 voltios a 0 grados, por ejemplo.
y lo vamos a ver ahora con los sistemas trifásicos. Ok, entramos a la potencia. La potencia en corriente alterna varía debido a efectos de los componentes reactivos, por eso tenemos tres potencias. La potencia aparente, que le llamamos S, que es la potencia que debería consumir la carga. Recuerden que la carga es todos los componentes que consumen energía, es decir, las luces, los motores, solo las resistencias, no sé, un aparato eléctrico, todo eso es carga, lo que consuma la energía. Lo que genera la energía son los elementos activos y serían las fuentes. Ahora bien, todos los elementos que consumen energía tienen una potencia que deberían estar consumiendo, pero que debido a los componentes reactivos no se aprovecha plenamente. Es decir, las partes reactivas, las partes de inductancia y de capacitancia, pues generan pérdidas, básicamente. Entonces, por eso tenemos un valor que es la potencia aparente, que es lo que debería estar consumiendo. Eso se mide en voltio amperio. Ustedes podrán decir, bueno, pero watts son voltios por amperio. Sí, pero watts ya es la potencia que sí usamos, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la aparente la medimos en voltio amperio, y justamente se calcula diciendo que S es igual a V por I. Típicamente, como estamos hablando de una multiplicación, esto se representa en fasor. ¿Ok? Yo igual podría tenerlo de forma rectangular, pero para potencias el consejo es trabajarlo en fasores, que básicamente es, si a ustedes le dieron un voltaje que era, qué sé yo, 120 más J 30, entonces esto lo pasan a fasorial y eso ya lo utilizan para la potencia. ¿Okay? Y la potencia les va a quedar en valores fasoriales. Ahora bien, eso porque a la hora de pasarlo a una coordenada polar, que sería algo y un ángulo, aquí vamos a tener el valor eficaz, que justamente es lo que ocupan el voltaje y la corriente para calcular la potencia. Entonces, como les decía, tenemos pérdidas. Esta es una potencia, la potencia aparente, lo que debería estar consumiendo cualquier aparato. Pero lo que realmente consume, que es lo que se debe únicamente a la parte resistiva, es lo que llamamos watts. Por eso en corriente directa se le llama watts a la potencia, porque en corriente directa solo importa a nivel de consumo la parte resistiva del circuito, la parte que son meramente resistencias eléctricas. La parte inductiva y capacitancias, eso se comporta diferente en corriente directa, y en corriente alterna es la parte reactiva. Entonces, para calcular vamos a llamarle P. Esa es la potencia real, que es lo que de verdad está consumiendo un componente, y esto se calcula como V por I por coseno de θ. Este valor, este ángulo, es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Es decir, si yo tengo el voltaje y esta otra es la corriente, vamos a ver, y esta otra es la corriente, este ángulo sería el que yo usaría de fase entre el voltaje y la corriente. ¿Ok? Entonces, este ángulo me permite ya obtener la potencia real, y se mide en watts. Luego tengo lo que se llama la potencia reactiva. La potencia reactiva es la que se consume únicamente por los elementos reactivos, es decir, capacitores e inductores. Y la unidad es voltio amperio reactivo, son los bar. Tal vez lo han escuchado en algún momento, o tal vez de repente pues, hayan escuchado que un componente consume tantos bares. Bueno, eso es porque es meramente reactivo. Típicamente grandes inductancias o transformadores consumen potencia meramente reactiva. Se representa por una Q. De hecho, aquí disculpen, esto no debería decir P, esto debería decir Q. Esa es la fórmula. Q va a ser igual a V por I, pero por el seno del ángulo. Es exactamente idéntica a esta fórmula, pero en vez de coseno lo trabajamos con seno, y esa es la potencia reactiva. Ahora bien, entonces lo que hablamos es de que la potencia compleja, es decir, la potencia en corriente alterna, se ve de esta forma. La potencia compleja, que es la totalidad de las tres,
se representa de esta manera, donde tenemos una S, que es la potencia compleja como tal, que va a venir dada por la coordenada en X, que va a ser la potencia real, que es la P, y la coordenada en Y, que va a ser la Q, que va a ser la potencia reactiva. Ahora bien, de aquí yo puedo analizar a nivel vectorial varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, bueno, vamos a ver acá, y este es mi S, este es mi Q y este es mi P. Bueno, y aquí tengo el ángulo, que el ángulo, vean que va a ser igual el desfase entre el voltaje y la corriente. Pero si yo tengo esto, uno perfectamente podría decir que el circuito y este sistema tiene más pérdidas de lo que realmente aprovecha la energía. Esa es la idea de este triángulo. Si el AQ es muy grande, quiere decir que el sistema pierde más energía de la que realmente aprovecha. Quiere decir que se le está dando más energía de la que realmente ocupa, o de la que realmente está aprovechando. Es un sistema que pierde mucha energía. Entonces de ahí solo nos está generando pérdidas. Entonces uno normalmente quiere una Q pequeña, algo como esto. Okay. Si tenemos un triángulo así, este es mucho mejor que este otro, porque aquí la Q es más pequeña. En corriente alterna es prácticamente imposible quitarse la Q del todo, es decir, tener una Q de cero. Es muy complicado lograr eso, pero sí se puede reducir. Aquí nada más para aclarar estas fórmulas, a nivel vectorial vamos a decir que a nivel el vector de S, que es la potencia compleja, es igual al vector de P más el vector de Q. A nivel ya más representativo, tenemos que es la parte real es la P y la parte compleja es la Q. Y a nivel de la norma, vamos a decir que el valor de S es P al cuadrado más Q al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, pero estas son meramente las fórmulas que usaríamos. Pero lo que más me interesa es entender que la Q siguen siendo las pérdidas, la P lo que realmente aprovechamos y la S la potencia que les estamos dando. Es decir, imagínense que ustedes tienen una empresa y esa empresa está pidiendo en su sistema trifásico energía alterna. Bueno, el ICE llega y les da energía alterna y les da, lo que les da el ICE es la S, la potencia compleja, y ustedes se encargan de aprovecharla y de disminuir sus pérdidas, porque si tienen algo así, de hecho el ICE les cobra una multa. Bueno, tan exagerado, de hecho ni siquiera los dejaría de estar trabajando, les cobra una multa muy alta o les cobraría cada mes la multa, entonces no es práctico. Hablando de esa multa, vamos a conocer lo que es el factor de potencia. Básicamente el factor de potencia es lo que se llama, un valor adimensional que varía entre 0 y 1, donde entre mayor o más cercano a 1 sea ese valor, quiere decir que mejor se aprovecha la potencia. Básicamente eso se logra, si tenemos un 1, eso se logra cuando no hay componente reactiva. Es complicado llegar a 1 exactamente, pero sí se puede llegar muy cerca. Por ejemplo, .95, .98, por ejemplo, se puede perfectamente obtener. Ahora bien, matemáticamente hablando, el factor de potencia se calcula como el coseno del ángulo o la potencia real sobre la potencia aparente. ¿Ok? Al dar el factor de potencia se debe indicar si la corriente está en adelanto, es un circuito más capacitivo, o en atraso respecto al voltaje. Quiere decir, si tenemos aquí la onda de voltaje, y vamos a ver, y aquí la onda de corriente, esto es adelanto, porque la corriente llega antes a un punto que el voltaje. ¿Ven? La corriente aquí llegó antes de lo que llegó la onda de voltaje a esta señal. Hay un desfase por ahí. ¿Cómo sé que llegó antes? Bueno, porque la curva de la corriente ya pasó su valor pico y llegó a este instante en el tiempo ya bajando. En cambio, la onda de voltaje llegó a este instante en el tiempo apenas subiendo, ni siquiera ha llegado a su valor máximo. Por eso puedo asegurar que la onda de la corriente, que sería esta, ¿verdad? La I, y esta sería la V, aquí la corriente está en adelanto. En atraso, pues correspondería al caso contrario, donde la V llega antes que la I. Ahora bien, se dice que cuando la corriente está en adelanto, el circuito es más capacitivo. ¿Por qué es más capacitivo? Porque los capacitores almacenan voltaje. Entonces,
quiere decir que el voltaje va más lento porque hay algo que lo está almacenando, entonces eso lo retrasa básicamente. Y cuando el circuito es más más inductivo, quiere decir que la corriente está retrasada porque los inductores o la parte inductiva de un sistema almacena corriente. Entonces ahora más bien hay algo que está retrasando la corriente porque hay algo que la está almacenando. Entonces no la deja fluir con total libertad, digámoslo así. Entonces este factor de potencia es en base a lo que nos cobran. De hecho, si hay en cada empresa que utiliza energía alterna, hay típicamente alguien de mantenimiento o alguien del área de ingeniería, por supuesto, encargado de revisar constantemente, cada mes al menos, o antes, incluso más, el factor de potencia del sistema o de la planta industrial por completo, y tiene que revisar que no se pase de cierto valor. Por ejemplo, típicamente en Costa Rica, si usted está por debajo de 0.8, se le cobra una multa. Depende de qué tan bajo, ahí el valor de la multa. Pero lo mínimo que se toleraba hace algunos años, que recuerdo, la última vez que revisé el dato, es de 0.8. Puede que haya subido perfectamente, porque aún así es un valor pues un poco bajo, ¿no? Pero hay plantas industriales donde es muy complicado, porque hay muchos componentes o muchos aparatos que consumen y que tienen una parte reactiva muy grande, como ciertos hornos, por ejemplo, los grandes hornos para termoformar cosas. Esos tienen una parte reactiva muy importante, entonces es complicado, por ejemplo, reducirla. Ahora bien, para reducir y trabajar el factor de potencia, y continuando entonces, perdón, acá el corrección del factor de potencia básicamente es justamente cuando yo corrijo el factor de potencia porque me van a cobrar una multa o básicamente estoy desperdiciando mucha energía. Ahora bien, para esto se le agrega una carga reactiva que puede ser una bobina o un capacitor, dependiendo de cómo esté mi factor de potencia, si está en atraso o en adelanto, y dependiendo de a dónde lo quiera llevar. Entonces, acá vamos a tener un ejemplo. Tenemos este pequeño circuito donde tengo una bobina, un capacitor y una resistencia y una fuente de 120 voltios con un ángulo de 0. Entonces vamos a ejecutar este pequeño ejemplo. Vamos a ver por acá. Okay. Entonces, lo que yo procedo primero a calcular es el factor de potencia actual. Vean que aquí me decían que quieren, bueno, si la fuente trabaja a 60 Hz, es decir, estamos en el sistema de la red eléctrica nacional, quieren que asegure un factor de potencia de 0.9 en atraso. Entonces, yo lo primero que hago, bueno, es calcular la impedancia total, que vean que sería una serie, lo hago exactamente igual que hicimos antes. Entonces al final ya luego de calcularlo me daría la impedancia total, sería 30 menos J 1,32. Vamos a ver, aquí sería, bueno, permítanme un segundo, esto sería 30 ohmios acá, menos J 1,32, estos son kilo ohmios, cada uno es diferente en unidades, entonces ahí sí hay que acotarlo en cada una. La parte real son solo 30 ohmios y la parte compleja son 1.32 kilo ohmios, bueno, con la variable J. Esto me daría en fasor, bueno, perdón, en polares, 1.32.3 kilo ohmios con un ángulo de menos 88.7 grados. Aquí la como. ¿Okay? Ahora bien, yo podría querer calcular perfectamente la corriente. Si quisiera revisar la corriente que fluye por este circuito, entonces esto sería los 120 voltios con un ángulo de 0 sobre este valor en polares, 1.323, el K de kilo ohmios, con un ángulo de menos 88.7, y esto me daría 90.703 miliamperios con un ángulo de 88.7. ¿Sí? Pues aquí era de 0 a 88 a menos 88. Ahora bien,
Con esto yo puedo calcular el factor de potencia actual, que vendría dado por el coseno del ángulo que hay entre la corriente y el voltaje. Ese ángulo siempre es el ángulo que yo tengo acá, el ángulo de la impedancia. Entonces siempre es importante calcular la versión polar de la impedancia. Entonces aquí voy a poner el coseno de menos 88.7. Y esto me daría 0.023. Ese sería el factor de potencia. Y siempre hay que decir si está en atraso o en adelanto. Para este caso, por las condiciones de la corriente y el voltaje, lo tenemos en atraso. Quiere decir que la corriente está retrasada del voltaje. Eso lo sabemos por el valor negativo de este ángulo. Si fuera el contrario, entonces estaría en adelanto. Luego, yo lo otro que calculo es la potencia, porque justamente como estamos hablando del factor de potencia, pues lo que queremos corregir es la potencia. Para calcular esto, entonces, o para revisar, lo otro que calculamos es la S, que la S básicamente es la potencia aparente. La fórmula era el voltaje por la corriente. Y aquí solo usamos los valores eficaces, no nos interesan los ángulos, eso es importante. 120 por 90.703 milis. Y esto me daría 10.88 voltio amperio. Ok, ahora bien, lo otro que ocupamos es la potencia real, la que sí se está consumiendo, y esto básicamente era S por el coseno de este ángulo. Y esto me va a dar 0.25 watts. Ven que no se está aprovechando para nada. De 10.88 voltioamperios estoy consumiendo apenas 0.25 watts. No son las mismas unidades, es cierto, pero sí puedo hacer una relación casi como si lo fueran, para tener una idea de que realmente no estoy aprovechando nada de lo que se me está, de la energía que se está dando. Solo para recordar, acá este S por coseno viene de esta fórmula. Vamos a ver por acá atrás. P es V por I, que V por I era S. Entonces yo puedo decir que es S por el coseno del ángulo. ¿Sí? Continuamos. Entonces, lo otro que tengo que calcular es la Q, que es la parte reactiva, la potencia reactiva. Esto viene siendo S por el seno del ángulo, que sería, vamos a ver, menos 10.88 bares. ¿Okay? Ahora bien, como esto es negativo, quiere decir que es más capacitivo el sistema. Luego, ahora bien, lo que podemos hacer es revisar a qué factor queremos llegar. Esto es la situación actual. Tenemos esta potencia reactiva, tenemos esta potencia real, esta potencia aparente y este factor de potencia. Ahora bien, el paso siguiente es, ok, yo reviso a qué quiero llegar, y básicamente lo que vamos a hacer es agregar una Q reactiva que me, vamos a ver, contrarreste esta que tengo acá. Para entonces básicamente lo que yo voy a hacer, imaginemos el triángulo, digamos que yo tengo literalmente una figura como la que antes les expliqué, que era muy mala. Ok, acá tengo la P, acá tengo la Q actual y esta es la S. Pero entonces lo que vamos a hacer es aplicarle otra Q, que vamos a llamar Q nueva, la N es de nueva, que va a contrarrestar esto. Entonces, si es un elemento capacitivo acá, pues le vamos a poner un elemento inductivo. Así de simple. Si fuera un elemento más inductivo, le vamos a poner un capacitor más grande o una sección capacitiva. Acá para las clases y demás lo vamos a mantener como poner un capacitor, pero no siempre es así, hay que poner varios tal vez, por ejemplo, o una bobina enorme o ese tipo de cosas.
o a veces se pone en bobina centrifásico, por ejemplo, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, vamos a ver, para proceder por acá, vamos a hacer la sección de corrección. Entonces, aquí recuerden que yo sé que es capacitivo por el símbolo negativo. Ahora, esta corrección vamos a decir primero, ok, ¿cuál es el factor de potencia nuevo? Sería 0.9. Yo lo quería en atraso. ¿Sí? Mantenemos cómo viene el circuito. Estábamos, vamos a ver, en atraso, entonces seguimos en atraso. Si no, tendría que ser un cambio mucho más brusco que se sale de lo que queremos en el curso. De hecho acá, recordando, 0.9 en atraso. ¿Estamos bien? Ahora bien, eso implica un ángulo nuevo, haciendo la relación con el coseno, ¿verdad? Con la fórmula. Un ángulo nuevo de 25.841. ¿Okay? Luego entonces yo voy a decir que el Q nuevo sería el S, que sigue siendo la misma potencia, o la potencia que voy a tener, por el seno de este nuevo ángulo. Esto puede ser perfectamente P sobre el coseno de este ángulo multiplicado por el seno del mismo ángulo, y luego digo, ok, esto corresponde entonces a que Qn es igual a P por la tangente de 25.841, y P viene siendo la potencia real. ¿Por qué tengo que usar P y por qué hice toda esta conversión y no usé directamente S? S no podemos usarla porque S va a cambiar. Vean que el circuito o el sistema y la relación de potencias a la que quiero llegar lo voy a dibujar acá con azul. Entonces sería algo como esto. ¿Okay? Quiero llegar a una S acá, donde aproveche donde lo que estoy aprovechando de potencia, así sea muy poquito, sea más de lo que estoy perdiendo. Entonces, la que sí no voy a cambiar del todo es la potencia real, la P. Por eso tengo que usar la P en esta fórmula, en este despeje. Entonces acá utilizo este valor y eso me va a dar 0.121 bares. ¿Okay? Esa es la Q nueva. Es una Q que me tiene que dar esto. Ahora bien, esa es la Q nueva a la que vamos a ver, la Q a la que quiero llegar. Entonces lo que tengo que revisar es, bueno, cuánta diferencia hay entre la Q actual y la Q nueva. Y yo voy a decir que entonces la Q nueva es básicamente la Q actual más la Q XN, que es el componente que voy a agregar. Entonces vamos a ver, esto es nueva, actual y componente que corrige. Si yo hago la resta, así tal, bueno, sí, quedaría una resta porque estos son, vamos a ver, yo digo que aquí tengo menos 10, vamos a ver, ajá, menos 10.88 más QXN es igual a los puntos 121, y de ahí eso implica que QXN, que es el componente que yo voy a agregar, y recuerden que dijimos que vamos a agregar un inductor, entonces QXN va a ser 11.001 bares. Entonces ocupo una bobina que consuma esto en potencia reactiva. Para calcular cuánto es esa bobina, bueno, recuerdan las relaciones de potencia que yo tenía antes, donde decíamos que la potencia, esto es en corriente directa, pero las fórmulas las vamos a usar acá también. Entonces yo decía que la potencia era el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Bueno, aquí vamos a usar algo parecido, solo que vamos a decir que la potencia reactiva es el voltaje al cuadrado sobre la reactancia inductiva. Aquí ahora estoy diciendo inductiva porque vamos a poner un inductor, pero yo podría poner XC también, no habría ningún problema. Entonces voy a usar esta fórmula.
voy a decir 11.001 es igual a los 120 voltios al cuadrado sobre XL. Eso implica que tengo que un XL de 1308.972, y eso con la ecuación que me da el XL puedo obtener el L. Sabiendo que tengo una frecuencia de 60 Hz, puedo despejar más bien el L, y entonces me va a dar 3.472 henrios. Esta es la bobina que yo tengo que agregar para corregir el factor de potencia. Ahora bien, algo muy importante antes de que completemos el ejercicio: ¿dónde se agrega? Bueno, se agrega acá, en paralelo. Vamos a llamarle L nuevo, y aquí solo para recordar, entonces este va a ser L nuevo. Se agrega en paralelo porque tiene que percibirle a la fuente. Ese es el detalle. Tiene que ser lo primero que perciba la fuente. Si es una bobina, se agrega en paralelo. Si es una capacitancia, se agrega en serie. Entonces yo la pondría en serie acá, entre la fuente y el primer componente. ¿Ok? Ahora bien, solo nos falta la última sección de sistemas monofásicos y trifásicos. Esto meramente lo vamos a comentar nada más, como para entender un poco cómo funciona todo esto. Vamos a ver. Existen los sistemas monofásicos de 3 hilos, que básicamente es donde tenemos, es lo que llega a nuestras casas, básicamente. Es un sistema polifásico, quiere decir que tiene varias fases, como que tuviéramos varias fuentes, que consta de dos fases separadas entre sí 180 grados. Es decir, yo tengo un flujo de energía y tengo otro separado 180 grados. Entonces, normalmente estos son 90, estos son 180, entonces estamos separados por acá. Entonces, es como que comenzar aquí. Permítanme, vamos a ver, estaría como así. Ajá. Entonces tengo dos, van a fases distintas. Eso quiere decir que prácticamente siempre tengo energía. Si es algo trifásico, vamos a ver, tengo algo como esto y algo como esto. Vamos a ver. Entonces casi siempre tengo energía. Esa es la ventaja de sistemas polifásicos, que me dan energía prácticamente siempre, y esa energía es alterna. Eso sí, es una solución cuando yo tengo sistemas que ocupan energía alterna y ocupo mantenerlos activos prácticamente todo el tiempo. Es básicamente la idea. Entonces, un sistema monofásico de 3 hilos es básicamente esto. Yo tengo una fuente, pasa por un transformador, que luego vamos a ver en la cuarta unidad, y al final se comporta como esto, como si yo tuviera una fuente alterna acá y otra fuente alterna. Estas son las dos fases, están separadas entre sí 180 grados. Se llama de 3 hilos porque tengo un hilo acá, otro acá, que es el neutro, que típicamente es la Tierra, y tengo otro hilo por acá. Al final, típicamente aquí lo que yo tengo son 120 voltios AC, y acá tengo otros 120 voltios AC. Se podrán imaginar que entonces en total tengo los 240. Ahora bien, esto es lo que llega a nuestras casas, y esto es lo que permite que yo tenga energía más fluida en la casa. Típicamente se usa para instalaciones residenciales y de pequeña industria o de pequeños comercios. De hecho, si hacemos la relación, hay un componente en las casas que ocupa ambas fases al mismo tiempo, y es la cocina. Típicamente ustedes recuerdan que la cocina se conecta a ambas fases porque ocupa 220 voltios de corriente alterna. Los demás componentes solo usan una de las dos fases. Ahora bien, de ahí pasamos a los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos tienen pues 3 fases separadas 120 grados entre sí. Tienen el mismo voltaje pico y la misma frecuencia, solo que están separadas entre sí. Hay dos tipos de secuencias, la positiva y la negativa. Básicamente lo único que cambia es cómo se ven si yo las pusiera en un osciloscopio.
pero fuera de eso realmente no hay mayor cambio. Entonces la positiva empieza, vamos a ver, hacemos el voltaje pico con un ángulo de 0, es decir, viene directamente acá. Luego tenemos la otra que está a menos 120 grados, entonces yo aquí me voy menos 120 y aquí empieza. Y tengo la otra que está 120 hacia adelante, entonces empieza por acá. Esa es la única diferencia. Entonces, luego tengo la negativa, que más bien es al revés, entre los colores. La primera sí sería el azul, luego esta sería la segunda y esta sería la tercera. Pero ven que al final no cambia nada. Si yo pongo esto en un osciloscopio no hay mayor cambio realmente. Lo único es cuál es cuál. Eso solo interesa mucho para quienes hacen las instalaciones de este tipo. Ahora bien, se le llama trifásico balanceado cuando todas las impedancias de todas las fases son iguales. Vamos a ver esto. Existen dos tipos de conexiones para un sistema trifásico. La primera es en estrella, que bueno, es más correcto llamarle una Y, ¿sí? Entonces, o más visual tal vez, llamarle una Y. Y tenemos tres cargas. Esto es un trifásico pero de la carga, porque aquí son los elementos que consumen. Estas son las impedancias, vean que son zetas. Entonces estas son las zetas que consumen energía. Y esto es un trifásico de las cargas. Vean que este trifásico tiene neutro. Este neutro se conecta al otro. Es decir, yo tengo por acá un trifásico de fuentes. Y esto se conecta así. Y este neutro va acá. ¿Sí? Son 4 hilos cuando tiene neutro. Hay veces en que no tienen neutro. Esos son los más complicados y los que más varían, los menos eficientes. Porque la Tierra tiene que vamos a ver, la vuelta de la energía desde el circuito hacia las fuentes, que al final eso es lo que hace el neutro, que toda la energía llega aquí y luego se devuelve. Eso es lo que hacen los neutros. Entonces se devuelve hacia las fuentes y luego se vuelve a separar y así el flujo de corriente. Pero cuando no tienen neutro, entonces la energía se divide por las mismas ramas del circuito y es más complicado de controlar. Acá lo que vemos es varios voltajes. Vamos a ver, permítanme borrar esto. Tenemos lo que se llama el voltaje de fase, que es justamente cada una de las fases. Sería estos tres en verde son voltajes de fase: VA sub n, VCN y VB sub n. Luego tenemos los voltajes de línea, que son los que están entre fases. Entonces aquí entre la fase A y la fase C tengo este voltaje A sub C. Luego aquí tengo el otro de fase y aquí tengo el otro de fase. Lo que ocurre con esto es que si estamos en estrella, yo puedo asegurar que si es una estrella balanceada, eso quiere decir que las impedancias son iguales. Balanceada quiere decir ZA sub n es igual a ZB sub n es igual a ZC sub n. ¿Okay? Si eso ocurre, entonces estamos balanceados. Si estamos balanceados, entonces el voltaje de línea es raíz de 3 por el voltaje de fase. Esto es fase y esto es línea. Entonces yo podría calcular cualquiera de estos. El voltaje de fase yo lo puedo calcular tradicionalmente. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto para estrella. Esto es muy importante. Luego tengo la potencia de fase es igual al voltaje de fase por la corriente de fase. Vean que es la misma potencia aparente. La potencia aparente total, de ahí la T, es 3 veces esta potencia, porque estamos balanceados, entonces solo la multiplico por 3. Ahora bien, si yo tengo el ángulo de fase, que es el ángulo entre el voltaje y la corriente, por eso estos símbolos por acá, esto viene siendo igual al ángulo de la impedancia, eso es importante. Yo puedo calcular la potencia de fase, la potencia real y la potencia reactiva de fase. Y a partir de eso calcular la potencia real de todo el trifásico y la potencia reactiva real de todo el trifásico.
Entonces yo ya podría montar mi triángulo de potencias de todo el trifásico. Usando simplemente estas fórmulas, sin mayor cálculo. Si es un circuito, un sistema desbalanceado, es decir, con que al menos alguna de las impedancias sea diferente, ya estamos desbalanceados. En ese caso la potencia de fase se calcula igual, pero las totales ya no se calculan igual porque ya van a ser potencias diferentes en cada fase. Entonces tengo que calcular la de cada una y hacer la sumatoria. Y el factor de potencia sería igual para todas, la potencia reactiva total sobre la potencia aparente total. Eso se mantiene. Pero si estamos desbalanceados, lo que cambia es esto. De que yo tengo que calcular en cada fase y ya no lo puedo multiplicar por 3, sino que tengo que sumar la de cada fase. Luego, si el sistema está desbalanceado sin neutro, que es el caso más complejo, les decía, yo puedo calcular por mallas básicamente las fuentes, los valores de voltajes y corrientes. Eso se hace básicamente por mallas. Vean que aquí tengo, por ejemplo, el voltaje de esta línea de A a B es igual a la corriente en A por este valor, que básicamente eso es el voltaje en fase, menos la corriente en B por este valor, es decir, esto es el voltaje en fase de A menos el voltaje en fase de B. Vean que es en fase porque es lo que hay aquí. E igual para las demás. Y si yo quiero entonces, y tengo que recordar que las corrientes tienen que sumar 0 porque no hay neutro. Si hubiera neutro, las corrientes van y fluyen por el neutro, entonces no darían 0. ¿Okay? Si no darían 0, entonces son los casos, el caso anterior. Estos de acá. Pero cuando está desbalanceado y no tiene neutro, este es el caso y se calcula simplemente por mallas. Al final estas ecuaciones vienen de hacer mallas en el sistema, mallas con la fuente, con el triángulo de fuentes, ¿no?, que les decía antes. El otro tipo de conexión es la conexión en delta. Esa conexión básicamente es un triángulo. La diferencia entre el delta y la estrella es que en el delta nunca hay neutro. Puede estar balanceado o desbalanceado, básicamente es lo mismo. Si está balanceado es que las impedancias son iguales, pero si no es porque estamos desbalanceados. Pero aquí nunca hay neutro. Entonces aquí más bien lo que tenemos, típicamente las fuentes de trifásicos siempre se conectan en Y. Lo que varía cuando se usa delta es más que todo para ciertos tipos de cargas, por ejemplo componentes muy inductivos. Ahí sí se usa más que todo la delta. Si el componente o el sistema que yo voy a energizar tiene más que todo sección inductiva o parte inductiva, entonces suele conectarse de forma en delta. Con motores vamos a hablar un poco de eso, de hecho. Pero las fuentes suelen estar en Y, en estrella. La diferencia acá es esto. Ahora lo que son iguales son el voltaje línea y el voltaje de fase. Y vean que tiene sentido. Pues aquí el voltaje de esta fase es igual al voltaje entre este punto y este otro. ¿Sí? Porque es al final esta rama. Antes lo que teníamos era que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, porque vean que la corriente que va por esta línea es igual a la corriente que fluye por esta fase. Pero para el delta tenemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, y la corriente de línea es la que ahora va a ser raíz de 3 de la corriente en la fase. Vamos a ver, si estas ecuaciones no cambian para nada, siempre vamos a tener que esto es el ángulo entre el voltaje y la corriente, y vean que es entre el voltaje de fase y la corriente de fase. Eso es muy importante. Entonces al final, recordando, esto les dije antes que es el ángulo de la impedancia de fase. ¿Okay? Si estamos desbalanceados,
perdón, si estamos desbalanceados ocurre exactamente lo mismo. Es decir, yo tengo que calcular cada potencia en la fase, tanto aparente como real como reactiva, y hacer la sumatoria para obtener las totales. La potencia trifásica se puede medir de dos maneras. Una manera es con un batímetro, que básicamente son dos bobinas internas, una en serie, esta, para medir la corriente, y otra en paralelo para medir el voltaje. Dependiendo de lo que mida cada bobina, es decir, de cuánta corriente almacene, así él puede saber cuánta corriente está fluyendo en cada fase. Y dependiendo de esta otra, cuánta corriente almacene, él puede saber cuánto voltaje está fluyendo. Vamos a ver, se ponen así. Esto es el método de los 3 batímetros. Entonces, si yo quiero medir cuánta potencia está entregando un sistema trifásico o cuánta potencia está consumiendo, se vale para ambos lados, sea un sistema trifásico de cargas o un sistema trifásico de fuentes, yo puedo ponerle el método de los 3 batímetros, que básicamente es conseguir 3 de estos y listo. Eso es un componente muy parecido a un multímetro, solo que más grandote y tiene 2 bobinas básicamente. Ahora bien, se conecta de esta manera. Vean que aquí tengo que abrir el circuito y medir la corriente. Recuerden que para medir corriente siempre hay que abrir el circuito básicamente, y para medir voltaje esto va en paralelo. Y lo mismo ocurre en las otras ramas. Si estamos en delta o si estamos en estrella es exactamente lo mismo. Ahora bien, hay otro método que es un poco más menos preciso, más bien, que se llama el método de los 2 batímetros. Este se usa típicamente cuando se nos mide la potencia en los sistemas de la red eléctrica que nos llega a la casa. Es un poco menos eficiente, pero no demasiado. Es decir, no hay demasiada diferencia como para decir que realmente, por ejemplo, que alguien llegue y diga, es que me cobran mal y mira, es por eso, porque usan algo que no es tan bueno. No, realmente no ese es el caso. Simplemente que el otro es mucho más preciso, pero es más costoso, y se usa ya como cuando ocupa muchísima precisión a la hora de medir. Pero acá pues se usa algo más general, que igual no va a tener mayor afectación, ¿no? Entonces el método de los 2 batímetros básicamente utiliza justamente nada más 2 batímetros conectados en una y en otra fase, y están conectados ambos hacia la tercera fase. De esa manera lo que midan cada uno de ellos me va a indicar cuánta potencia está consumiendo una carga trifásica, eso es lo que representa este número, sea en delta o en estrella, sea balanceada o no balanceada, es decir, puede medir cualquier caso. Entonces, básicamente con esto terminaríamos. Les voy a poner un correo explicando algunos detalles, y cualquier consulta, pues igual recuerden que me pueden escribir por cualquier medio para atenderles. Y con esto terminaríamos pues esta clase. Muchas gracias.